Yorana Temo Majimo Otekainga. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de panoramas Hangaroareka. Yorana Kami Pejekoe. Tibariba Koe. Tibariba. Maururu. Nueva edición de nuestra tercera temporada de Hangaroareka. Hoy día vamos a estar nuevamente con el Big Boss. Así o sea, es. no el Big Boss, el Boss. Porque el Big Boss, ustedes ya saben quién es. Bueno, vamos a estar con nuestro boss Francisco Jaua Jaua. Otus. Así que nos viene a contar sobre el tema del proempleo. Va a estar interesante. Sí, porque para es poder informarle a toda la comunidad qué está pasando. Con los artistas, sobre todo, que es la parte que nos toca a nosotros como corporación cultural. Sí, Cami. ¿Cierto que sí? Cierto que sí, Cami. Tenemos también nuestras nuevas secciones, el lanzamiento, o sea, el libro, abre el libro, Kamataki Tepuka, que nos envían sus recomendaciones del libro desde su casa, y también la otra sección, ¿cómo se llama? Kajimene Koe Hiroto Ituhare. Y tenemos un estreno también muy importante, vamos a estar conociendo más sobre la cultura Rapa Nui a través de dos hermosas jóvenes, Aloha y Moana. Ay, sí, que está muy, muy entretenido. Me encanta ver a las chicas Sí. de la Fran. Que ustedes la habrán conocido a través de las clases de inglés que se dan durante las mañanas, así que ellas también van a estar con nosotros en este programa. Y yo creo que ya próximamente vamos a estar invitándolas acá, Sí, porque presencial. se han lucido, ¿Cierto? sí, Son secas. eso. Pero antes de eso, Cami, nos vamos a ir a ver unas imágenes de nuestro festival Kama Utereo del año 2019. Marama es la marcha Rapa Nui, es ver el comienzo de la nueva era. Marama es la magia Rapa Nui, es ver el futuro, ella es la que sigue. Vengan a jugar, a correr, a aprender nuestra historia. Ven a conocer nuestra isla. Vengan a aprender, a correr, a jugar por la isla. Vengan a Rapa Nui. Ella es libre y es libre de toda maldad y es inteligente y bella. ¿Qué quiere decir Marama? Tarima y Terego o te mano del vuelo del mar.
Un buen momento cuerpo que vivimos ahí en el año 2019 en nuestro Centro Cultural Tongariki. Un éxito ese festival Kama Utereo. Esperamos que este verano también podamos disfrutar de buena música, ¿no es cierto? Se nos Jani? viene, Sí. Cami, verano 2021. Bueno, Cami, te cuento, estamos aquí con el gerente general de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Francisco Jaoa, dueño de casa también. Gracias, Mahani. Voy a sacar la máscara un ratito, que estamos con la distancia social. Adecuada. Sí, esperemos que en el verano ya todo esto esté un poco mejor y podamos hacer una actividad En grande. en enero del 21. Francisco Jaua, de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, nos viene a hablar hoy día del programa Pro Empleo de la Corporación y de la Municipalidad, esto en el marco del Plan Amor. Sí. Cuéntanos un poco de eso, Sí, Renko, en qué se bueno, va a más basar. exacto, es un plan del municipio, Plan Amor, el tema del proempleo. Obviamente en el área de la cultura que se ha visto afectada por el turismo, por la falta de turistas en la isla. Yo soy un poco la vez adelantado hace 2 programas, el alcalde lo anunció este fin de semana ya. Hoy día en ese área hay 27 personas trabajando de diferentes trabajos que ya nos lo están realizando hoy día. Tenemos artesanos, músicos, gestores culturales, profesionales también del área, un poco colaborando. Son 27, como les dije, están súper contentos. Hoy día en la mañana hice un hatu ya en el Centro Cultural Tongariki. Para empezar ya con mucha energía, están contentos, no solo quieren como un apoyo económico en sus labores, sino también ser un aporte, que su trabajo sea un aporte. En esto se dividió en 3 áreas, que es artesanía, programa de lengua y programa de creaciones. En esta área, obviamente, en el de creación, que un poco fusiona un poco el de artesanía y de lengua, trabajar obviamente en esas áreas. Por ejemplo, en la artesanía, generar actividades educativas, de ¿Como de talleres, puede ser? Bueno, todo depende hoy día del regreso de los niños a clase. Entonces, como saben, no se pueden hacer talleres con niños en actividades masivas, pero por mientras vamos a trabajar en temas de cápsulas audiovisuales, en temas de la lengua sobre todo. Hay unos proyectos bien bonitos que ellos mismos están armando. Francisco, los artesanos fueron también uno de los rubros más afectados porque ellos vendían sus productos, su artesanía a los turistas. Exacto. ¿De qué se trata esta área de fomento a la artesanía? Sí, más que fomento es darle empleabilidad en esa área. Ustedes saben, están los artesanos de la feria, del mercado, los artesanos que estaban en los sitios patrimoniales, que tenían sus tiendas también, obviamente sin turistas, no sabemos hasta cuándo, se han quedado sin ingresos. Ellos son los beneficiados, estamos orientados a eso. En esta ocasión solo hay entre 12 artesanos que se quedaron sin ingresos. De eso ellos están creando, como te dije, diferentes iniciativas. Nosotros, como en el trabajo que estamos haciendo en estos días, es básicamente que ellos mismos levanten las iniciativas para que estén súper motivados. Así que hoy día lo están cerrando también y ya del lunes partirían ya con los trabajos definitivos en las cosas que quieren hacer. Quieren hacer mascarillas, quieren hacer máscaras faciales, intervenciones culturales en ciertos lugares, quieren enseñar sus artes también. Así que dentro de estos 3 meses vamos a estar trabajando en ese punto. Nosotros como corporación obviamente estamos entregando todo el apoyo y en ese sentido también el otro punto que es apoyo a los emprendedores y obviamente al rubro de cultores Rapa Nui. El Centro Cultural, el Salón, lo estamos convirtiendo en un cowork, que es un espacio, para que no entiende, que es un espacio de trabajo donde tú puedes tener tu oficina ahí unas horas, un par de horas al día, con acceso a internet, con acceso a impresiones a muy bajo costo.
donde tú puedes encontrar y hacer reuniones, vamos a tener todo lo que una oficina requiere. Pues, ¿Ese acceso al internet va a ser gratuito? Sí, todo es gratuito, obviamente. Menos todo, la impresión. ¿no? Menos las impresoras. Menos Solo la que va a ser impresora a por un muy tema de bajo costo. costo. Igual estos espacios tienen que ser autosustentables también, pero obviamente a un costo muy bajo, a costos pandemia que se podría decir. Donde también hay un equipo de personas también que son profesionales, que se inscribió a este plan de proempleo, que van a estar ahí, los van a acompañar, los van a asesorar, los van a guiar en un poco lo que necesiten y vamos a ir generando programas también de apoyo al emprendedor, apoyo a los artistas. Por ejemplo, esperemos... En el tema de los artistas, de los grupos, ¿qué ideas ya tienen armadas? Mira, no te lo quiero adelantar porque ¿es también sorpresa? se evalúa, porque también hoy día hay temas de costos también, hay que comprar materiales, porque las ideas, los artistas son muy creativos, y claro, pero hay que bajarlo también un poco a la realidad que estamos hoy en día, viviendo. o sea, a tener acceso a ciertos materiales. No está el puente aéreo, solo se está trayendo la comida, ¿no es cierto? Y volviendo al coworking, van a implementar también, supongo, estas medidas de distanciamiento social, Exacto. alcohol gel. El uso del espacio va a ser restringido también por un tema del acceso también al Wi-Fi, para que tengan internet de calidad. Para que ande bien, digamos. Exacto, para que Entre muchos, que no se va a cuelguen colapsar. de la Wi-Fi 10 personas y funcione mal. Preferimos que por tiempo sea para 6, por ejemplo, darte un ejemplo, quizás más. Y también están en los distanciamientos acordes. Y eso, así que esperemos que todo ande. Queremos inaugurar el próximo viernes, si no me equivoco, 7 o 6, con el cowork, para que también a los emprendedores, a los que necesitan escribir, imprimir. Gestionar proyectos también. Gestionar proyectos. También Sobre doy todo. el dato que hoy día el Ministerio de la Cultura abrió un fondo de emergencia, que es un fondo concursable que cierra el 9 de junio, así que hay que apresurarse. ¿Es para todos Sí, eso yo creo que esa información lo pueden obviamente acercarse a la oficina del Ministerio de las Culturas, que está Tamaru Pacarati, el encargado, que está al lado del Caicay, Claro. en el sector del aeropuerto. Ahí se pueden acercar a conocer más de estos fondos de emergencia especial para la quinta región. Y eso, este programa dura hasta el mes de julio. Bueno, el alcalde, obviamente con su cuerpo colegiado, concejales, de estar trabajando ya que se viene para esa fecha. Y eso hoy día como un poco lo que estamos trabajando. ¿Sabes lo que a mí me parece interesante? Es que se haga una comunidad también. Exacto. Es una oportunidad también única en compartir, no solamente entre pares, sino que profesionales de todo tipo, y generalmente personas que no siempre trabajan juntas porque son de claro. dos conjuntos diferentes. Sí, mira, nosotros nos organizamos de una manera tal que también tomamos a todos los profesionales, los clasificamos por su su área, experiencia, por sus profesiones. Tenemos gente que está, como por ejemplo, en las comunicaciones, ya, que estamos especializados en eso. Hay ingenieros, hay publicistas, diseñadores gráficos, audiovisualistas. Entonces, obviamente vamos a De todo aprovechar un todos esos poco. profesionales para acompañar todo esto, el área de la cultura, hacer cápsulas audiovisuales, hacer temas gráficos en temas de lengua. Está todo el entusiasmo, así que estamos trabajando y sobre todo dejar algo, que no solo que se dio empleo, sino que este mismo grupo de personas tenemos, dejen un resultado que sea un beneficio para la comunidad y para la isla. Y vayan aprendiendo entre todas las cosas Exacto. que se van a ir dando. Excelente, además así nos encaminamos un poco más a difundir también la cultura Sí, de la pandemia. quería dar el dato. Estos días se han acercado varias personas que quieren participar, pero también indicarles que el conducto regular hoy día fue inscribirse en el municipio a través de SECPLAC. Yo no sé si están cerrados o abiertos todavía, pero Entiendo ese que es el cerraron. conducto. A mí se me asignó un grupo de personas para esta área.
Pero las inscripciones no son en el centro cultural, es a través de la oficina CEPLAC. Sí, entiendo o que de Recursos cerraron Humanos. porque había una larga lista de espera y Exacto. se va a ir llenando con la gente. Con la gente en la lista de espera. Una vez que ya se complete esa lista de espera, van a hacer un llamado. Exacto. Pero actualmente ha sido harto el entusiasmo de las personas que quedaron trabajando en el proempleo, ¿no es cierto, Brinco? Sí, y bueno, hay otros programas que están saliendo, les doy el dato también, que el CONADI también está sacando un fondo concursable también en el área de emprendimiento. Hay que estar atento a las noticias también, porque hay varios que han dado despistados, llegaron tarde, no sabían. Por eso hay que escuchar la radio, vean Jángaro Areca, vean el Mata Todos los Terapanui, viernes. las noticias, vean las redes sociales también. Es importante estar como informado. Más informado. A través de para que los no canales ocurra oficiales, pues. que hay gente que no sabía Sí. la Que se había información. hecho el Y tema muy del importante que proempleo. sea a través de los canales oficiales, por ejemplo Exacto. en Facebook, que vaya a la fuente, a la gobernación, a la municipalidad. Bueno, y cerrar, contarle que esto, bueno, esto está dentro del Plan Amor que lidera el municipio ya. Y que bien, pues así que vamos tirando para arriba, sobre todo en el continente está un poco más difícil la cosa. Y eso, pues, ser optimista, como le dije, y sigamos Sí, tenemos que seguir siendo siendo optimistas. solidarios Claro. con el otro. Sí, Hay un dato vamos súper bien. interesante porque generalmente los trabajadores de la municipalidad, entre todos nosotros, somos 300 y ahora se contrataron a 300 y tantas personas más, entonces duplicamos la cantidad de personas que trabajan en la municipalidad, en cultura, etcétera, así que es una iniciativa bien... Pero se ha visto bien toda esta semana de trabajo. Sí, es súper Con los interesante. nuevos colegas. Cuesta organizar cuando se duplica la Sí, gente po. que está a cargo tuyo. Más trabajo también. En la Corpo, porque que éramos mantenerlo- ¿cuántos? 13. 13. Sí. Y ahora 13 a tenemos 27 más. 27 más. Sí, así que esperamos que todo salga bien con este programa de Proempleo, sobre todo para que la Corporación de Arte y Cultura de Rapa Nui ayude a subir a nuestros artistas locales. Mauro Ururinco por estar Muchas aquí con gracias nosotros. por el Si nos espacio. tienes más novedades, En vendrás. tu casa, literalmente. Esperemos venir seguido con buenas noticias. Y Con solo buenas noticias. Sí. Exacto. Mauro. Y ahora nos vamos a una sección que se llama Kamata Kitepuka, parte de nuestras nuevas secciones Jángaro Areca, donde las personas recomiendan un libro desde su casa. Y en este capítulo tenemos a Margot de Otus del Centro Lector. y Orana. Yo soy Margot Otus y dirijo el centro Catipare, y dentro del marco del Mata Kitepuka quiero recomendarles un libro. En general yo leo mucho, pero también me gusta mucho la fotografía, así es que les quiero recomendar este libro que se llama 122 años, 122 imágenes, que está editado, o sea, fue una recopilación hecha por Francisco Jaoa, gerente de la Corporación Municipal, con aporte de muchos archivos fotográficos de acá de Rapa Nui. Este libro no tiene mucho texto para leer, pero sí tiene muchas fotografías de cómo fue la vida en Rapa Nui, cómo es la vida en Rapa Nui ahora, porque también tiene fotografías modernas, pero más que todo nos invita a recordar a gente y a momentos. Por ejemplo, podemos ver aquí a la nua Ana Lola, que ya no nos acompaña, pero en su juventud, al coro Juan Jaoa Cacapa, una persona que trabajó muchísimo por la isla, que colaboró muchísimo con nuestro desarrollo, con nuestros adelantos, el Arca, Pedro Atán también, el coro Pedro Atán, mi tía Aniquete, mi tía Celia, Papito, que es don Alberto Juque, vecino nuestro. Una foto muy linda una foto que yo encuentro muy linda, que es esta, si se fijan. Esta es la iglesia de Jangaroa. Aquí hay unas personas que quedaron fuera de la iglesia, quizás por espacio, pero también están los perros esperando a la gente que salga de misa. Y si se fijan, ningún perro pelea, no pelean entre ellos. Es una imagen que a mí me conmueve muchísimo, porque los perros están esperando que la gente salga, no están ahí por otra razón y tampoco para pelear. Hay una foto en especial que a mí me gusta de acá,
se las voy a mostrar. Aquí ven a la Nua Tete, a la señora Amelia Tepa Norica con su caicay irrepetible, a don Enrique Pacarati, que lo pueden ver ahora mismo por aquí, cuando era niño con el padre Sebastián Engler, una eminencia acá en Rapa Nui. Uy, esta foto de Pea, y en este lugar ahí en Pucumaica, donde estaba el Puna. Yo estoy segura que yo estoy en esta foto, pero yo viví la época en que Pea, Jangariorío, todo era así. Pero estoy buscando una foto en particular que a mí me gusta. Oh, aquí está una foto de Taberío Tuki Paoa, el Tumaore, y el Papá Toromono en un bote, lo que me hace pensar en una historia que me contaba mi papá sobre el bote San Vitricio, cuando las carreras de botes partían en Jangapico y terminaban en Jangapico, se daban la vuelta entera a la isla en 9-10 horas bogando. Aquí está la señora María Paoa, que la conocí también y es idéntica, y ahora puedo ver en sus nietos esa misma cara. Don Luis Viroroco, el papá Carga, que también está aquí entre nosotros, pero esta foto cuando era muy chiquitito, con su familia. La Nua Graciela Juque, que la pueden ver en su casa, en la calle, ahí muy niñita. Y a donde quiero llegar es a esta fotografía. Ella es Púa Mónica Jaoa, mi prima, que salió reina en una tapatira para mí, muy linda ella. Pero esta foto es la más especial para mí, porque aquí muestra a la Nua Tete, a Papiano Púa, al tío Rubén, a la Nua Iti, la mamá Iti, el papá Kiko, la tía Susana, mi tía María Elena, que está por acá, mi tío Marcelo Pon, el coro Felipe Anaquena y la Nua María Anaquena. Con ellos yo aprendí a cantar en la iglesia, en los conjuntos, y yo recuerdo sus voces así, súper patentes. Y esta foto me trae sus recuerdos. Los invito a leer 122 años, 122 imágenes, sino a mirar sus fotos y a conocer a nuestra isla. Maururu Margot por esa recomendación muy interesante en nuestra sección Kamata Kitepuka. Recuerden que en el WhatsApp que va a salir aquí abajito pueden enviar sus recomendaciones de libro desde su casa. La idea es que este sea un momento de tapu y de que aprovechemos también a leer y aprender no solo sobre la cultura Rapa Nui, sino que de cualquier cosa. Así que están todos invitados a enviar su video recomendando su libro favorito a este WhatsApp que aparece a continuación y podrán aparecer en nuestro programa Hangaro Areca. Todos los viernes a partir de las 21 horas. Bueno, Cami, ahora nos vamos a ver el video de nuestra amiga Nati Teao, así que no esperemos más. Vamos para atrás, vamos a contar la historia de una rosa, rojo el color, como el de mi corazón. Yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos sin dañarla. Ella era mi amor, sus espinas me cortaban, no me importaba. Querida rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida rosa. Hoy te vine a mostrar las marcas en mis manos, cómo paró el dolor. Necesito otra flor sin espinas, por favor. Querida rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida rosa.
Querida rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida rosa. Querida rosa, querida rosa, rosa, querida rosa, querida rosa. ¿Qué te pareció el video, Cami? Excelente, qué hermosa voz tienes, Nati. Muy bonita canción, además. Nos gustó, ¿cierto? Sí. Muy linda la canción. Bueno, esa era la sección Cajimene Kobe Hiroto y Tujare. Pueden seguir mandándonos videos al número que va a aparecer aquí en pantalla. Anímense y así nos seguiremos entreteniendo todos los viernes. Desde casa. Desde Muy casa. importante. Eso es Tapu. lo más importante, que estamos aún con nuestro tapu Haimahatu. Sí. Nuestro tapu Haimahatu, Sí. qué bonito término. Queremos contarles también que ahora vamos a tener una nueva sección, una nueva cápsula de cultura Rapa Nui junto a nuestras nuevas amigas que se llaman Aloha. Aloha y Moana. Aloha. Aloha, enchúfate. No, es que me quedé pegada con tus tallas simpáticas que me das. Aloha y Moana nos van a estar enseñando un poco acerca de lengua Rapa Nui y también de cultura Rapa Nui. Así que no se pierdan a continuación esta nueva sección en Hangaro Areca. Etetaina, kahakarongo, ay, kaitero, temeine, kaamu atuen. Yangarina, kayanyan itatou, behe kaohonei pemu. Hetu te mahana, heohoau kiatire, kitoku hapi. Eko pirita ua, rahiro te mahana. Ina koeko hakoromaki. Te hora topa neio ta ua, he haapia tu au. I te mee, i te tahi nei e au, o te tāua peu tupuna. Ka koa koe, i te ai he poki Rapa Nui. E koaro au pahetaina o. Ka i te koe i te moa he me e mau o tātou pahe Rapa Nui. E moa koe ki te nātura, i a koe mau a, i tuku hakari, i te tahi tangata. Ata puairo atu e haapi ko e momoa, e mohanga ki te ono, hakare mai era e te tupuna. E te taina, te me e hopea o te hauhaa, mo haapao, he reo o tātou. E wānanga e oho, ka i te riwariwaro, mo haapi ki te tātou hinarere. Tano ai te taina e. Ka hapi mai koe. Iat me irahe, mo hapi mai e koe. Me era e au, ka haka i te atuena, he kai kai. Mai mu a, te tau atu puna, e hapi era i te pātau tau, ai ka haka tikea, hai hau. A koe rohe ta ote. Ai hapi atu. Te nganua, hapi mai era, ko nua sita, he mamaru au o tāua, e ko mama tia i ta pera pakarati te pano. He poki, anua Amelia te pano ika, ko tete e ki era ki a ia. A ia he taina, o te tāua tupuna, ko korike te pano ika. Tahi rua toru ha, kia tika ko rua i ta aku tangata, a momo e ngaroa roa e. Kia ia te ahi, tunu kia kia, hawea wea, hiringa te manu. Ka hao e, ka hao hanua nua mea awa i tōu akura. Karere aure a oho wehi iti ki hahoe. Nā oho wehi nui, nā otito oku matua. E roa marengo, e kai tangata, no hatu o au, e ure e tere pai. Ta. Mata po ihu ihu mea mea o
de vaca, po, hijo, hijo, mea, mea, oh, oh, ojo, quiero, ta, 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 ta. De vaca, po, hijo, hijo, mea, mea, oh, oh, ojo, quiero, Yorana, maururu. Ma'uohoro, kitepuera, opoike, ipuakatiki. Kahao hanua nua mea abaita uakura. Karere aure a oho vehi iti ki hahoe. Na oho vehi nui, na o tito o kumatua. Ero a marengo, e kai tangata, mohatu o ou, e ure e terepae. Kahao hanua nua mea abaita uakura. Karere aure a oho vehi iti ki hahoe. Na oho vehi nui, na o tito o kumatua. Ero a marengo, e kai tangata, mohatu o ou, e ure e terepai. Tohirua torha, ta 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 ta, te aka ko ihu ihu, mea mea, ojo, quiero. ¿Qué te pareció esta nueva cápsula de Cultura Rapa Nui? Quedé con más ganas, Cami, de que las invitemos para acá al estudio La próxima semana, ¿qué te Podríamos parece? hacerlo la próxima Sí, semana. vamos a llamarla al Ya, tiro. Prepárense. La Cami va a mandar al tiro un mensaje a la Fran. Bueno, Cami, ya se nos acaban los minutos. Empezamos a despedir nuestro programa, pero antes tú quieres dar un consejito. Sigan participando de nuestra iniciativa de microrelatos en tiempos de pandemia. En nuestro Facebook, Corporación Cultural Rapa Nui, van a poder encontrar todas las indicaciones para poder participar, y también que nos sigan en Instagram, por supuesto, en @culturarapanui, y nos vemos la próxima semana. ¿En qué horario nos pueden ver también? Todos los viernes a partir de las 21 horas y con repetición del día domingo a partir de las 13. Ahora los dejamos con un interesante nuevo programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui que viene media hora más después del programa de la Condir, que se llama... este mismo rostro. Con este mismo. No se aburran, por favor. Lo hago con cariño. Tet por Rapa Nui, Jakateca Temanau, un espacio para conversar, para pensar, y también los queremos invitar al estreno de los días viernes, de los domingos. Cuidado con la pantalla, Cami, que si no nos van a retar. Los dejamos con el estreno, que está muy, muy bueno. Vimos el tráiler antes de empezar a grabar el capítulo de hoy, Cami, que se llama ¿cómo? La película se llama La Extracción. La Extracción. Por eso yo no quería decirlo, pero al final me salió mejor a mí. Bueno, tengo otro nombre en español, pero en inglés es Extraction. Ah, ok. Yeah. Ya. Bueno, ya nos despedimos, no los aburrimos más. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 21 horas aquí en el canal Mata o Rapa Nui con más Hangaro Areca. Y Orana. ¿Se equivocó? Sí, amigos, discúlpenme. El programa de la charla TED Jakateca Temanau es los sábados a las 21 horas y su repetición los domingos a las 14 horas. Y no se olviden del estreno de la película de la semana a las 22 horas, Extracción, Misión de Rescate, una película muy exitosa en Netflix. Los esperamos entonces para que sigan sintonizando Mata o Rapa Nui. Ahora sí. Chao.